días a los que nos siguen online desde todos los países de Iberoamérica, en los cuales en todos los casos todavía están en horario de mañana. Vamos a comenzar la segunda sesión de esta tercera semana del curso de especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales. Tengo el honor y el placer, en nombre de todo el equipo organizador, pues de presentar al profesor Feliciano Barrios Pintado. Esta sesión tiene carácter de conferencia porque no se refiere directamente a la temática de la justicia constitucional y la interpretación y tutela de los derechos fundamentales, pero sí a una cuestión histórica que yo creo que es de relevancia y que además ustedes enseguida comprobarán que tiene una relación en su trasfondo con nuestra temática de los derechos, ¿no? Aunque sea en términos de algunos antecedentes remotos de lo que luego van a ser pues las declaraciones de derechos y el reconocimiento de los derechos. Tengo que decir primero, de una manera muy breve, el currículum del profesor, como de todos los demás, está en la web, que el profesor Feliciano Barrios Pintado es catedrático de Historia del Derecho, es secretario de la Real Academia de Historia de España, es, entre otros méritos y reconocimientos, Premio Nacional de Historia. El Premio Nacional de Historia, como todos los premios nacionales, pues es un reconocimiento de máximo nivel. Hay que decir que él es historiador del derecho y no es frecuente que el Premio Nacional de Historia lo obtenga un jurista, en definitiva un historiador del derecho, y lo obtuvo con una magna y completísima obra sobre la gobernación de la monarquía hispánica. Por lo tanto, pues es un gran especialista en la historia de los siglos XVI y XVII, entre tantas otras cuestiones. Y entre la larga lista de reconocimientos, como yo sé que a él le gusta que esto se diga y es muy importante, y aquí tenemos muchos mexicanos, pues tiene el Águila Azteca, que es también la máxima condecoración o reconocimiento de la República Mexicana, porque él tiene un amplísimo vínculo con Iberoamérica, bueno, por su dedicación también de muchos años a estas cuestiones. Esto en cuanto al ponente. Bueno, y tenemos el lujo de que es nuestro compañero en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, es decir, exactamente aquí, porque he dicho que es catedrático de Historia del Derecho, pero no he dicho cuál es su destino. Entonces, obviamente, aprovechamos esta circunstancia y también su generosidad y su amabilidad, pues para incorporarle a este programa, como digo, en esta condición de conferencia. Y sobre el tema, solo voy a decir una breve explicación de por qué este tema está en nuestra especialidad. Ustedes lo tienen ya en el programa, por lo tanto lo pueden leer: la acción tuitiva de la corona sobre la población indígena. Esto es de lo que va a hablar el profesor Feliciano Barrios, ¿no? Por lo tanto, la acción que la corona española llevó en ese periodo al que nos hemos referido, desde el punto de vista de la protección de la población indígena, que según muchos estudios no solo es acción tuitiva de la corona, ¿no? Sino pues podemos hablar también de la reflexión filosófica de la Escuela de Salamanca, de tantos antecedentes de un pensamiento que todavía no podemos hablar en términos de derechos humanos, pero sí de un pensamiento de, pues eso, de protección o de acción tuitiva. No, pues, cuestión naturalmente distinta es el análisis de la realidad, de que esta acción tuitiva se cumpliera más o menos, obtuviera más o menos logros, ¿no? Sino que, pero bueno, esto por supuesto puede haber luego en el debate cualquier consideración, pero este es el enfoque, esta es la temática, y como él es el gran experto en esto, pues nos parecía a todos muy positivo que ustedes escuchen esto, porque no voy a decir seguro, pero en fin, tengo la sospecha de que no es muy probable que hoy en día escuchen este tipo de visiones o lean este tipo de impresiones, sino a lo mejor otras totalmente diferentes, como nuestro curso. Desde el primer día lo dijimos, se caracteriza por nuestro carácter abierto y por la idea de que hay que escuchar, reflexionar, pensar y luego, por supuesto, debatir si es necesario. Pues nos parecía especialmente interesante aprovechar que tenemos en nuestra facultad como compañero pues uno de los más expertos en la materia para ofrecer esta visión a su consideración. Y lo último que tengo que decir es que el profesor me ha anticipado que por un compromiso posterior no puede prolongar la sesión. De hecho, si podemos acabar
pues unos minutos antes, también lo agradece porque tendrá que salir de inmediato, y por lo tanto lo que quiero decir es que en función de la exposición, que será también un poquito más breve, en función del tiempo, pues dejaremos unos minutos, por supuesto, porque esa es nuestra regla, para preguntas, debate o cualquier cuestión que ustedes quieran plantear, pero con un límite, ¿eh? Entonces lo avisamos desde el principio. En el momento que el profesor tenga que terminar, pues terminaremos la sesión. Lo digo por si hay alguna persona que se queda sin poder intervenir en directo, pues siempre puede hacerlo a través del escrito o del chat, como hemos ofrecido en otras ocasiones, pero lo avisamos ya desde el inicio. Y nada más, pues muchas gracias, profesor Feliciano Barrios. Tiene la palabra, pues puede hablar normalmente, tiene el grupo online que le están viendo ella y este pequeño grupo aquí en Toledo. Javier, no me lo puedo quitar, ¿verdad? Más o menos, no. Bueno, pues nada, la libertad humana aquí estamos con el martirio de las mascarillas. Eso como tú quieras. Bueno, queridos amigos, no me negarán ustedes que con la que está cayendo, hablar sobre este tema no es contracorriente, ¿eh? O sea que yo creo que justamente es el momento de exponer una cuestión que creo que los juristas debemos conocer, ¿eh? Que es la norma. Cosa distinta es la aplicación de la norma, es la realidad social que está detrás de esta norma o que fue causante de esta norma, como iremos viendo. Probablemente muchos de ustedes pues no habrán estudiado este asunto porque el derecho indiano se ha olvidado por completo, según mis noticias, bueno, y según lo que experimento, en los planes de estudio de las facultades de Derecho del otro lado del Atlántico. Bueno, del otro lado del Atlántico y de este, ¿eh? Porque había cátedras de Derecho indiano en las facultades de Letras. Se dedicaba un espacio importante al derecho indiano. Un espacio importante quiere decir 2 o 3 lecciones en los cursos de historia del derecho en España, y sin embargo pues el derecho indiano ahora ha caído en el olvido. En el olvido interesado, y en el olvido también no interesado sino práctico, porque la realidad de los planes de estudios hace que las antiguas asignaturas llamadas formativas estén en regresión frente al derecho positivo vigente y a las prácticas sobre la normativa vigente. Pero además este es un tema que nos interesa a todos y singularmente a los españoles, aunque también a los iberoamericanos. Digo que interesa mucho a los españoles porque es una de las 3 patas en que se fundamenta la leyenda negra que nos martiriza, ¿eh? Y que además, como somos muy dados a la autoflagelación, la tenemos perfectamente asumida. Nosotros, no ha hecho falta que los extranjeros pugnen mucho porque la tenemos asumida. La leyenda negra tiene 3 patas: Felipe II, el maltrato a la población nativa y la Inquisición. Felipe II como el monstruo del sur, y desde el punto de vista de sus enemigos políticos, su figura fue ennegrecida aún más que su traje habitual a partir de un momento de su vida, y consiste en denostarlo. A ello colaboraron los españoles, algunos españoles, de una manera notable, y singularmente el secretario de Estado Antonio Pérez, el que fue su secretario de Estado Antonio Pérez. Olvidémonos de Felipe II. Luego está el maltrato a la población indígena, al cual no me voy a referir en este momento, y la última pata de esta leyenda negra es la Inquisición, ¿eh? Ese tribunal que dura desde fines del siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX, aunque la realidad es que en el siglo XIX e incluso en el siglo XVIII la Inquisición ya no era otra cosa que un fantasma con la sábana bastante roída, por cierto. Pero además, la Inquisición, como veremos más adelante, no afecta a la población indígena porque los inquisidores, los tribunales americanos, los 3 tribunales americanos, el de la Ciudad de México, el de Cartagena de Indias y el de Lima,
tenían prohibido encausar a los indígenas, y no solamente tenían prohibido encausar a los indígenas, sino que tenían prohibido siquiera observarlos, siquiera observarlos en sus prácticas religiosas. No obstante, da igual, porque frecuentemente, con cierta frecuencia, tampoco hay que exagerar, uno está viendo la televisión, ve un programa en un canal de historia y sale una señora, como el otro día, hablando de la acción de la Inquisición sobre la población indígena. Bueno, la Inquisición se le puede achacar muchísimas cosas, pero lo que no se le puede achacar es que actuara sobre los indígenas. Y paso a hablarles del tema. Bien, la llegada de los castellanos al Nuevo Mundo supuso, entre otras cosas, el encuentro con una población indígena heterogénea, asentada en los distintos territorios que se iban sumando a la corona de Castilla, puesto que las Indias estaban incorporadas a la corona de Castilla. De manera casi inmediata se hace necesaria una acción protectora sobre estos pobladores originarios de aquellos territorios que se iban sumando, como ya he dicho, a una cada vez más dilatada monarquía, y esta dilatada monarquía en territorios también lo era en población. La conferencia la he basado en la normativa real sobre la protección al indígena, que se recoge en la recopilación de 1680. La conferencia no pretende en modo alguno ser un sueño o una manifestación más del sueño de la legalidad en el que, según algunos, vivimos los historiadores del derecho. Bueno, no les faltaba razón en esta afirmación, pero eso fue en el pasado. El sueño de la legalidad yo creo que se ha alejado. Los historiadores del derecho durante decenios y más de una centuria, pues efectivamente vivieron totalmente vinculados al comentario de la norma, sin olvidándose muchas veces del entorno social para el que fue dada la norma, e incluso dejando en un segundo plano la aplicación práctica de esa propia norma. Entonces eso decía que vivíamos en el sueño de la legalidad. Pero vamos, yo lo que sí le voy a exponer es una constante que fue la acción tuitiva de la corona sobre una población necesitada de ella. Y esto es esencial. En los primeros momentos del descubrimiento, del encuentro, de la llegada de los castellanos a América, los reyes católicos tuvieron una pretensión, que es trasladar en bloque el derecho castellano de la península a América. Bien, pronto se vio que esta traslación era sencillamente imposible. ¿Y cuáles fueron las razones de esta imposibilidad de un ordenamiento, trasladarlo al otro lado del Atlántico y comenzar a funcionar como funcionaba en los reinos de Castilla? En primer lugar, precisamente por la existencia de una población indígena heterogénea desde el punto de vista étnico, cultural y religioso. Las normas del derecho castellano habían sido previstas para una población determinada, con una cultura determinada, en un lugar determinado. En segundo lugar, la lejanía física de la península y, por tanto, de la corte española, sede del poder político y administrativo. Y también la lejanía de los tribunales de justicia castellanos. Esto hacía poco menos que imposible el traslado literal de los preceptos jurídicos castellanos al Nuevo Mundo. Por último, un extremo que hará definitivamente imposible el intento originario traslaticio de los reyes católicos. Me refiero al diferente entorno geográfico en que habría de ser aplicado este derecho: el clima, los cultivos,
en fin, todo el entorno geográfico de aquel espacio nuevo y, repito, cada vez más dilatado. Todo lo anterior pues tiene como precipitado lógico el buscar a problemas nuevos soluciones jurídicas nuevas. Y de esta manera se fue dando una rápida acumulación normativa destinada a ser aplicada específicamente en los nuevos territorios indianos que se iban incorporando a la corona y que parecían no tener fin. Esto hizo que fuera surgiendo un cuerpo normativo específico que fue denominado en su tiempo Leyes de Indias y que modernamente se le ha denominado derecho indiano. Un cuerpo que rápidamente veríamos cómo había crecido, cómo fue necesario ir coleccionando sus normas, haciendo recopilaciones privadas, y recuerdo ahora el cedulario de Encinas. Dentro del ordenamiento jurídico indiano, un gran número de normas se dictaron para proteger a la población indígena que pronto se vería necesitada de amparo por parte de la corona ante los abusos que empezaban a producirse en el contacto con los nuevos pobladores europeos, carentes en muchos casos del más mínimo escrúpulo que entorpeciera sus deseos de enriquecimiento personal o de medro en sus carreras administrativas. Fueron estos comportamientos numerosos lo que hizo que la realidad, con demasiada frecuencia cruel, pudiera hacer parecer esta normativa ampliamente proteccionista como algo carente de efectividad en la práctica. Así, aunque con carácter general debemos desechar la efectividad plena de este paisaje garantista que yo les voy a dibujar y que nos dibujan las leyes indianas, también debemos rechazar con energía que el proteccionismo de la corona para con sus súbditos indígenas fuera la hipócrita máscara de un sistema generalizado de fría explotación económica. O sea que ambos paisajes debemos tamizarlos. El gran hispanista norteamericano Lewis Hanke tituló, a mi parecer con enorme acierto, uno de sus libros, La lucha por la justicia en la conquista de América. Y efectivamente de eso se trató en gran medida, un camino hacia el ideal de justicia que sería largo, tortuoso, difícil, pero de cualquier modo con avances innegables en cuanto a la población, a la defensa y protección de la población indígena, que no se dieron en otras colonizaciones llevadas a cabo por otros pueblos europeos, tanto en América como en Asia y África. También esta legislación protectora posee aquellas características que son propias y comunes al resto de la normativa indiana, cualquiera que sea su objeto. Me refiero al particularismo territorial y al casuismo. Las normas en derecho indiano van dirigidas generalmente a un territorio o una demarcación administrativa en particular, lo que ocurre que mediante determinados mecanismos jurídicos acabará siendo muchas veces de aplicación general, pero en principio se dicta, se promulga para un lugar, para un territorio concreto. En cuanto al casuismo, el casuismo es quizá la más interesante de las características para un jurista de la legislación indiana. El casuismo es el intento de dar solución a una determinada cuestión que se había planteado en Indias y que requería una solución concreta. Una cuestión determinada que requiere una solución concreta. Para esta cuestión determinada que requiere una solución concreta se da una norma, también al caso del caso. Pero como ocurre con el envío a un territorio determinado de una norma concreta, lo mismo sucede con el casuismo, que lo que se hizo para solucionar una situación concreta que requería una solución determinada,
se acabe extendiendo a todas aquellas situaciones que se le parecen y algunas veces con una interpretación muy, muy laxa sobre la similitud de situaciones. Bien, vamos a empezar con la historia. La historia va a comenzar con una propia declaración del pontífice, la propia declaración de Paulo III en la Sublimis Deus, en la cual declara a los indígenas verdaderos hombres, afirmando que aún los que se encuentran fuera de la verdadera fe no pueden ser desposeídos de su libertad ni del dominio de sus bienes. Tan tajante e inequívoca declaración tuvo una importancia capital, pues de alguna manera va a informar toda la legislación indiana en cuanto a la radical libertad de los indios. ¿Qué actitud tuvo la corona respecto de la población indígena? Que de pronto y de una forma inesperada había pasado a formar parte de ese cuerpo de súbditos hasta ahora peninsulares y ahora también ultramarinos. En principio tuvo una actitud vacilante. En esto, como en tantas otras cosas, la política indiana iba a remolque de los acontecimientos. De pronto los reyes se encontraron con una catarata de situaciones a las que había de dar una respuesta adecuada y para la cual no había ningún tipo de previsiones. Porque Colón llega a un lugar que no se sabe lo que es, no se sabe dónde está, no se sabe dónde llega, y a todo esto en imponente crecimiento, porque más allá se van descubriendo más tierras. Así los monarcas autorizaron en un momento primero la venta de los nativos traídos por Colón en su primer viaje. Pero tras la inicial autorización se manda inmediatamente retener el importe obtenido y se convoca inmediatamente también a una junta de letrados y teólogos para que les asesoren, porque vieron que no estaban actuando bien, que lo que estaban haciendo no era conforme a la idea cristiana de los propios reyes, y tampoco sabían si jurídicamente estaba dentro de esa legalidad sobre la cual los reyes tampoco se podían imponer. Y querían saber cómo debían proceder al respecto. Algunos años después, en 1504, han pasado solamente 12 años desde la llegada de Colón a América, nos encontramos con el testamento de la reina católica, con el testamento de la reina Isabel. Y aquí ya las cosas quedan meridianamente claras en la propia disposición de la reina de Castilla, porque recuerdo por segunda vez esta tarde que las Indias se incorporan a la corona de Castilla, no a la corona de Aragón. Me encantaría poder dedicar más tiempo a este asunto, que es apasionante, de por qué se incorporan a la corona de Castilla y no a la corona de Aragón, pero no es el objeto de esta charla. Entonces, en el testamento encarga muy severamente tanto a su marido, que va a ser regente, el rey Fernando, el rey de Aragón, como a la princesa, futura reina Juana, y por tanto señora de aquellos nuevos territorios, y al príncipe, su marido, el archiduque Felipe, que va a morir rápidamente, en circunstancias, se diría ahora, no aclaradas. Y entonces, en el testamento, la reina es muy, muy tajante. Le dice tanto a don Fernando como a doña Juana como a don Felipe: y no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de manera que no se exceda cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ungido y mandado. Se está refiriendo a
las bulas alejandrinas que conceden a la corona a los reyes de Castilla y León el dominio sobre aquellos territorios. Este trascendental fragmento del testamento de la reina católica pone claramente de manifiesto lo que podíamos llamar el fin primario de la conquista de aquellos territorios ultramarinos, la evangelización de los indios. Cosa distinta es la explotación económica que va a acompañar a la evangelización y en algunos momentos, en algunos territorios, y más frecuentemente de lo debido, la va a oscurecer. Debemos tener siempre presente que aunque esta realidad se viera enturbiada por el comportamiento bastardo de administradores y encomenderos, nunca dejó de ser el norte de la corona. El abuso sobre la población nunca formó parte de la política de la corona, aunque la realizaran sus administradores, porque había que proteger a esta población de ultramar. Buena prueba de esto es el contenido de la Ley 6.10.1 de la Recopilación de Indias, donde encontramos una disposición de la regente Mariana de Austria, la segunda mujer de Felipe IV. Estamos en el reinado ya de Carlos II, a finales del siglo XVII, donde encontramos una disposición de la reina en la que se inserta el fragmento del testamento de la reina de Castilla, de la reina Isabel, mandando que se observe en sus términos lo que en él está contenido en cuanto a la evangelización y al buen trato de la población indígena. O sea, cuando ya han transcurrido 2 siglos, todavía cuando se promulga una nueva ley se le da vigencia plena a un testamento que nunca había sido olvidado porque se repetía constantemente en las disposiciones tuitivas. Esta política proteccionista de la monarquía encuentra su culminación en cuanto a los grandes principios que hablan de la protección a la población indígena y además un principio que guía la actividad gubernativa en lo espiritual y temporal en aquellos territorios, en una solemne declaración de que los indios son vasallos libres de la corona, tal y como se dispone en las leyes nuevas promulgadas el 20 de noviembre de 1542. En su punto 21 dice: ítem, está hablando don Carlos, rey de Castilla y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ítem, ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea sotítulo de rebelión, ni por rescate ni de otra manera, se pueda hacer esclavo a indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos libres de la corona de Castilla, pues lo son. Bueno, esta declaración de las leyes nuevas, pues claro, es ya un sello de oro para lo que va a ser toda la legislación posterior. Y así, tan tajante declaración es de suma importancia porque lo que supone o lo que tiene para de obligación de futuro para la propia monarquía, pues con ella se obliga a un comportamiento para con aquellos súbditos similar, no, sino superior en cuanto a atenciones al que había de observar con los habitantes de los territorios europeos dependientes del monarca católico, declarando solemnemente que ni aun en caso de rebelión contra su rey, quizá el peor crimen que se pudiera concebir en la época, los nativos de los territorios indianos podrían ser sometidos a esclavitud. Justo a esta radical libertad, en vista de la disposición arriba citada, podemos hablar de un estatuto privilegiado de la población indígena y lo voy a ir agrupando en apartados. Primero nos encontramos con la presunción de libertad de los indios. Esto es muy importante. Esta premisa, que de alguna manera estará presente, nos vamos a encontrar que la está presente en todas las relaciones jurídicas de la población indígena
indígena con los poderes públicos radicados en Indias. Y esta presunción de libertad fue declarada solemnemente por el emperador en Granada el 9 de noviembre de 1526. Son importantes las fechas para saber en qué momento nos estamos moviendo. Pues ya en Granada el emperador, ese momento, declara la libertad de los indios. La reitera en Madrid el 2 de agosto de 1530, el 13 de enero de 1532, el 5 de noviembre de 1540, el 1 de mayo de 1542 y el 24 de octubre de 1548. Bueno, y dirán ustedes, ¿y por qué el emperador repite tanto una propia norma? Si la había dado ya el 9 de noviembre de 1526, ¿por qué la repite en 1530, en el 32, en el 40, en el 40 dos veces, en el 40, en el 42 y en el 48? Bueno, esto no les debe llamar mucho la atención, en cuanto que en la técnica normativa de la época, en la técnica normativa de los siglos XVI y XVII, la reiteración de normas es casi permanente. Casi permanente. Entre otras cosas, porque en este momento concreto, todavía no se había procedido a recopilar el derecho castellano. El derecho castellano, de manera oficial, se va a recopilar en 1567, con la nueva recopilación de Felipe II. Entonces, al no tener un código, muchas veces las nuevas normas repetían normas anteriores, y esto se da en todos los sectores del ordenamiento. De cualquier modo, la firmeza, claridad y amplitud de la ley hacía imposible el cautiverio de los indios, prestando una muy especial atención a la imposibilidad de que fueran cautivados y esclavizados por causa de guerra. Claro, porque en aquel momento en que los enfrentamientos con la población indígena eran constantes, si se hubiera permitido la esclavitud por causa de guerra, hubiera sido un verdadero desastre. Entonces, se prohíbe expresamente. Para este periodo de expansión, la prohibición fue muy positiva. ¿Esta normativa tuvo alguna excepción? Sí, tuvo alguna excepción, pero realmente minúscula. Una relativa a los indios de Mindanao y otra relativa a los indios caribes que practicaban la antropofagia. Nada más, nada más. Luego estaba una segunda presunción de libertad importantísima, que es la presunción de libertad indígena frente a las propias autoridades indígenas. O sea, la presunción de libertad de los nativos frente a sus propias autoridades, frente a sus caciques y principales, porque la realidad es que tan peligrosos podían ser las autoridades españolas como las autoridades indígenas, caciques y principales. Fue también en tiempos del emperador cuando se afirmó esta libertad indígena respecto a sus propios gobernantes o sus propias autoridades. La primera disposición es de 6 de noviembre de 1538 y fue reiterada luego en 1541 y por Felipe II en 1588. Luego estaba la libertad de movimiento de los indios. La población indígena tenía facultad de poder desplazarse a su antojo sin que nadie se lo pudiera impedir. Así se había ordenado, con escasas excepciones, en una muy temprana disposición dada en nombre del emperador por la emperatriz Isabel el 3 de noviembre de 1536. También estaba contemplado el libre ejercicio de las actividades económicas. La población indígena podía ejercer libremente la actividad económica, y así se declara en una disposición de 1551 del emperador, reiterada por Felipe II en 1567. En ella, el rey Felipe autoriza a los indios el libre comercio de sus producciones, y esta norma de carácter general tenía como finalidad última evitar los abusos que se daban al obligar a los indios a comerciar en determinadas condiciones o simplemente impedirles el tráfico mercantil. Es muy interesante la disposición, pero les ahorro su lectura. Relacionada con esta libertad básica de comercio de los productos
está la autorización de 17 de diciembre de 1551 a que los indígenas pudieran criar libremente toda clase de animales. Bueno, se trataba evidentemente de impedir que los españoles pudieran obligar a los indígenas a la compra de determinados animales porque ellos tuvieran prohibida su cría. Como se dieron algunos abusos, se produjo la libertad, la promulgación de la libertad de cría de todo tipo de animales, y la verdad es que esta disposición se llevó a cabo de una manera certera. Estas dos disposiciones venían a complementar una muy temprana del emperador, de 6 de septiembre de 1521, donde se establecía el libre comercio entre españoles e indios, protegiendo a estos últimos en el tráfico mercantil. También estaba establecida la prohibición de ciertos traslados de los indios, y así, en el ordenamiento jurídico indiano, estaba prohibido que los indígenas fueran trasladados de un lugar a otro cuando este cambio no les fuera beneficioso. Hay alguna excepción también respecto a Filipinas. Privilegios de carácter procesal. Bien, voy a ir simplemente marcando los hitos. Los juicios de los indios tenían la consideración procesal de casos de corte. Esto tiene como consecuencia inmediata que se sustraen de los jueces naturales a los que en principio correspondería entender en el asunto para ser remitidos bien a la Real Audiencia, que siempre era una garantía, o en su caso a la jurisdicción especial que consistía el juzgado de indios. En segundo lugar, los indios estaban facultados por el ordenamiento procesal para rendir prueba aunque hubiera expirado el plazo probatorio. Bueno, esto también tuvo mucha importancia porque, imagínense, se hacía necesaria, dadas las características de una población que tenía un bajo nivel cultural y, sobre todo, un escaso o nulo conocimiento del ordenamiento jurídico. Un inevitable alejamiento de la actividad de los tribunales también por parte de esta población y de su práctica y de la aplicación estricta de los plazos, pues esto habría llevado aparejados abusos para que los nativos incursos en procedimientos pues no tuvieran defensa. También en la tramitación de las causas de indios estaba establecido que debían ser breves y sumarias, y para eso ya se estableció en las leyes nuevas de 1542. El precepto, junto a un contenido claramente proteccionista de la población nativa da entrada en el procedimiento al propio derecho consuetudinario indígena, ampliando enormemente las posibilidades de defensa de los indios que podrían alegar ante el tribunal el ordenamiento prehispánico de los distintos pueblos. Esto es muy, muy interesante, la presencia del derecho prehispánico en el derecho indiano, que fue estudiado en su momento por un catedrático de Historia del Derecho, que lo fue también de esta universidad, el profesor González de Sansegundo. En el procedimiento penal se les libera de tener que prestar fianza en las querellas por calumnias. Como privilegio penal también, los delitos que eran cometidos por indios eran castigados con mayor benignidad que los cometidos por españoles. Y aquí tenemos la recopilación de Indias 6, 10, 21. Y finalmente voy a referirme a la exención de los indios de la jurisdicción del Santo Oficio. La Inquisición es ante todo la historia de un tribunal que actúa en beneficio, digamos, de unos principios que emanan de la corona, y es un tribunal que, siendo de carácter religioso, sin embargo, está fuera de la esfera de lo propiamente religioso en cuanto a la administración papal. Los inquisidores son nombrados por los reyes, son presentados por los reyes. Entonces, la Inquisición actúa
como un aparato fundamentalmente de control social. Y este control social se extiende por casi todos los reinos de la monarquía, por todos los peninsulares y por Sicilia y Cerdeña. No por Nápoles, Milán o los Países Bajos, porque tanto Nápoles como Milán como los países lograron que no entrara la Inquisición dentro de sus territorios. Pero los territorios americanos se dividieron en 3 grandes distritos inquisitoriales: México, Cartagena de Indias y Lima. Y allí sí actuaron. ¿Y cómo actuaron? Pero contra los españoles, no contra los indígenas. La población indígena estaba exenta de la jurisdicción inquisitorial y a tal efecto los indios iban a tener siempre la consideración jurídico-canónica de neófitos, y esto los hacía intocables. En el campo del derecho privado, los indios podían casarse libremente sin importar el origen del consorte, aborigen, peninsular o criollo. Esta facultad está en el origen del mestizaje que ha caracterizado la presencia española en los territorios de ultramar y que, por el contrario, no se dio en nuestros procesos colonizadores protagonizados por europeos. Esta libertad de contraer matrimonio fue establecida muy tempranamente porque procede del rey Fernando el Católico el 19 de octubre de 1514, que lo reitera en 1505. También tiene libertad para disponer de sus bienes por testamento con muy escasas limitaciones, y esto es una gran ventaja frente al derecho castellano. Con el fin de evitar despojos a la población indígena, estos no pueden disponer de sus propiedades sin observar determinadas formalidades. Esto no se hace para coartar la libertad del indígena, sino para protegerlos. ¿De qué se trataba? Pues se trataba, como en tantas otras ocasiones, de evitar abusos y engaños que acarrearían la ruina de la población nativa. Las cautelas eran especialmente necesarias en todo lo atinente a las tierras de cultivo, que es la fuente de sustento para las unidades familiares indígenas. Están exentos los indígenas del ejercicio de la tutela y de otras cargas contempladas en el ordenamiento civil castellano. Los indios podían retractarse una vez concluida una venta de bienes si la transacción le había causado un perjuicio considerable y evidente, y los magistrados velaban porque esto se llevara a cabo. Todas estas medidas de protección de la población indígena, más aquellas que regulaban el trabajo de los indios, estaban encaminadas a preservar a los indígenas de abusos y sometimientos que habrían llevado sin duda alguna a su desaparición. Se puede afirmar que los efectos benéficos de esta política proteccionista se observará a la larga, sobre todo cuando examinamos las distintas dinámicas demográficas que se han desarrollado en los territorios sometidos al dominio de las diferentes potencias europeas. El fraude y la inobservancia que sin duda se dio en la aplicación de las mismas por parte de los tribunales y autoridades administrativas radicadas en las Indias y encargadas de observarlas y hacerlas observar, no procedió nunca de una política premeditada de la corona española, que antes bien trató siempre de poner remedio, tanto con reformas legislativas que trataran de subsanar los efectos de la normativa anterior, como corrigiendo y castigando a las autoridades que cometieran abusos o se desviaran de forma deliberada de las instrucciones emanadas de las autoridades radicadas en la corte y con autoridad originaria y delegada sobre las Indias, esto es, la propia corona y el Consejo y la Secretaría de Indias desde que esta última se instituye. Y con esto quiero terminar mi intervención, que he procurado fuera no muy larga para poder tener ahora una charla con ustedes que quizá sea lo más importante.
A mí he pasado muchos años dando clase en las universidades americanas, singularmente en México, y el tema me ha resultado apasionante. El estudio de la norma acompañada de su aplicación. Pero la norma, de cualquier modo, no debe ser olvidada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barrios. Yo creo que desde luego pues, el tema ha sido muy atractivo y en el chat hay una persona que levanta la mano. No sé si hay alguien que quiera preguntar aquí en Toledo directamente o si no empezamos. Sí, recuerdo para los que preguntan en directo nombre y nacionalidad y si pueden levantarse para que el micrófono ambiente capte la pregunta y les escuchen también los compañeros. Sí, adelante. ¿Ya? Sí, sí. Doctor Barrios, es un gusto estar aquí, al igual que usted, doctor Borio. Mi nombre es Kefreno Gómez, soy de México. En base a la temática me surgieron dos cuestiones que quieren interna relación, ¿no? ¿De dónde surge, de forma, vamos a decirlo así, de buena fe, el concepto de las encomiendas, en primer término? Y en segundo, ¿cuál fue el rol de la Real Audiencia ante el deterioro de las encomiendas precisamente? Bueno, pero claro, el tema del que usted me habla, pues es un tema apasionante, pero que no puedo desarrollar con la amplitud que debiera. Yo quedo a su disposición para que tengamos una charla sobre las encomiendas, pero es que las encomiendas también requieren una conferencia específica. Las encomiendas fue una institución ideada con fines benéficos y que se transmutó maléfica. Comienza a funcionar hacia 1503, pero pronto se da uno cuenta, o las autoridades de la corona, en la corte, se dan cuenta de que el sistema de encomiendas tiene efectos negativos, porque la encomienda se dice encomendar unos indios para su evangelización, también su protección, a cambio de unos servicios monetarios o unos servicios en trabajo. Las doctrinas muchas veces no funcionaron como debieran y los encomenderos cometieron tremendos abusos. Y pronto el sistema de encomiendas es visto ya muy negativamente por la corona. Si le digo que comienzan a funcionar en 1503 y le digo que en 1518, han pasado muy pocos años, ya se producen las leyes de las leyes de Burgos, y en ellas se establece que solo se pudieran encomendar indios que no tuvieran medios de subsistencia, porque ya cuando se promulgan las leyes de Burgos, se conoce que el sistema de encomiendas es un sistema nada bueno. Y así nos vamos a encontrar con que en un momento determinado van a desaparecer. Claro, van a desaparecer de una manera ya, digamos, evidente, aunque el deterioro era prácticamente desde 1518 muy evidente, pero nos vamos a 1542 con las leyes nuevas. Y ya en las leyes nuevas se establece que no habría nuevas encomiendas. Y además se establece que se extinguirían las existentes a la vida del encomendero que en ese momento la tuviera. ¿Fue esto una realidad vivida de una manera general? Pues no. ¿Por qué? Porque subsistieron encomiendas en Yucatán, pero subsistieron encomiendas en Yucatán hasta muy entrado el 18. En Chile hubo encomiendas también hasta el 18, tal es así que si no recuerdo mal, en 1789 O'Higgins elimina las últimas encomiendas, 1789. Y la ratificación de la disposición de O'Higgins sobre las encomiendas chilenas la da Carlos IV en 1791. O sea que esa es
el ITER. Espero haberle respondido de alguna manera. Y luego las relaciones con las reales audiencias, pues eso es fundamental. La institución de la Real Audiencia no se puede conocer la América hispana. Yo me llevo muchísimos disgustos cuando le pregunto a mis alumnos que proceden de países de habla hispana, que saben de la época virreinal y no saben nada, porque es un periodo de la historia en que yo creo que se ha olvidado en las escuelas americanas. Tampoco es que los nuestros sepan mucho de historia española, ¿eh? Y el año pasado tuve a dos alemanes que esperaba yo que me dieran la alegría de que sabían mucha historia y estaban como los nuestros, ¿eh? O sea que, entonces, el conocimiento de las reales audiencias es tan capital que las nuevas repúblicas surgen de las reales audiencias. Sobre todo, aunque alguna, la audiencia de Guatemala, antes llamada de los confines, ¡puff!, se dividiera en las repúblicas de las antiguas gobernaciones. Pero no me puedo parar ahora. Yo le doy toda la bibliografía que a usted quiera sobre reales audiencias. Es un tema apasionante. En el actual México había dos: la Real Audiencia de México y la Real Audiencia de Guadalajara. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de los presentes acá? Sí. Gracias. Daniel García de México. Doctor, agradezco lo que... ¿De dónde procede? De México. Ah, qué bien. Agradezco mucho su disertación, fue bastante interesante. Había algunos datos que mencionó que realmente desconocía. Y bueno, también lo expongo con mucho respeto. Usted lo platica todo del ámbito, digamos, de un lado de la moneda. Me interesó mucho la situación que maneja y que se dio del testamento de la reina Isabel y que posteriormente Ricardo lo adopta. Sin embargo, pues esto, como sabemos, no fue del todo, digamos, en la realidad, pues tajantemente es cierto, ¿no? Del otro lado de la moneda habrá quien pues discuta un poco esa situación de que se llevó a cabo, se respetó esa idealización quizá. Pero bueno, lejos de eso, como lo sabemos, pues ya ha habido un avance muy inclusivo, muy partidista. En cuanto a eso sería mi pregunta o pedirle su opinión. Vamos por un buen camino en cuanto a España, digamos, a esta inclusión de indígenas, incluso de paridad, que bueno, es algo muy real que ahorita está muy en boga, que sí se ha dado una paridad y un respeto hacia leyes de inclusión. Vamos por un buen camino. ¿Dónde habría que reforzar en su caso para que esto se diera de manera más universal? Gracias. Bueno, su pregunta es que no es muy histórica. Es casi de mi opinión personal. ¿A dónde debemos ir? Pues primero al conocimiento, eso de entrada. Y como yo he repetido a lo largo de mi disertación, yo me he movido en el campo de la norma contenida en la recopilación de 1680, que tiene toda la legislación anterior. La norma hay que ponerla en contacto con la aplicación por parte de los tribunales. No solamente por parte de los tribunales de las reales audiencias y de los juzgados de indios, sino también de la aplicación y observancia por parte de las autoridades administrativas, causantes de los principales abusos, junto con los particulares. Entonces, el conocimiento pues nos lleva justamente a... Por otra parte, yo creo que esto para los españoles está completamente superado, absolutamente, y bueno, en mi caso concreto, que considero a México mi segunda patria, pues imagínese usted, ¿no? Y por otra parte, yo he pasado algunos ratos relativamente no buenos en América, en seminarios y en un programa de televisión en Guatemala que fue terrorífico, porque una de mis contrincantes, cuyo nombre no voy a decir porque es muy conocida, digo mi contrincante porque se puso prácticamente en aquello era un combate de boxeo. Entonces me dijo que yo tenía las manos llenas de sangre, y le dije, pues mire, sí, pero le voy a explicar, mi querida amiga. Yo soy la primera persona en mi familia, tanto por la rama paterna como materna, que ha nacido fuera de las antiguas provincias de Toro y Zamora. Son dos provincias de la frontera
casi en la frontera portuguesa Zamora, y un poco más retranqueada hacia el centro, Toro. Desde el siglo XVI, o sea, nadie de mi familia ha salido de esas dos antiguas provincias. Con lo cual, mis manos, desde luego, esos zamoranos y toresanos no vieron nunca América. Entonces, yo creo que nos debemos alejar de unas posiciones maximalistas, estudiar la realidad de aquella situación, estudiar que fue un choque que nadie sabía lo que hacer, que el primer momento en el Caribe fue tremendo, por la llegada de las enfermedades combinadas con los abusos, pero sobre todo la llegada de enfermedades. Y cuando uno lee el sermón de Adviento del padre Montesinos, casi se le saltan a uno las lágrimas. ¿Qué? Él era el orador, pero es de la orden. Él solo era el orador, es un sermón concertado por todos. Sí, pero que eso no quita lo que yo estoy diciendo. O sea, yo digo, nombro al padre Montesinos porque pronunció el discurso. Que los dominicos estuvieran todos detrás y los jerónimos opinaran lo mismo, no quita para que fuera él quien lo pronunciara. Entonces es tal. Luego la situación cambió muchísimo, como fruto de una evolución en el comportamiento de las autoridades. Pero el camino es ese, el camino del conocimiento y de luego profundizar en lo que yo, al menos, he considerado siempre que es un perfecto hermanamiento con aquellas tierras. Pero claro, yo soy un poco, digamos que romántico en este aspecto, pero yo en Francia me considero un extranjero, en México yo me considero un mexicano, y en Guatemala un guatemalteco. Para mí es una cosa tan cercana a mí que no concibo otro comportamiento. Pero bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat que te van a formular, una pregunta entre los asistentes online, y luego hay otras en el chat que yo te voy a leer, si te parece. Sí, me las lees, pero justo de tiempo, pues sí, tú nos dices, sí. Pero de momento es una pregunta y un par de comentarios. Antonio Flores Saldaña, lo vas a escuchar aquí por los micrófonos. Bueno, lo que le quería decir a todos es que yo ando un poco mal de tiempo hoy, pero que estoy a su completa disposición en mi correo electrónico de la universidad y luego para charlas personales, O sea que si alguno de ustedes hay alguna cuestión que quiere exponerme o quiere bibliografía o cualquier cosa, que yo estoy a disposición de todos ustedes. Pues gracias. Escuchamos a Antonio Flores Saldaña. Muchas gracias, doctor Javier Alfaborio. Lo felicito, doctor Barrios, por su excelente conferencia. Me parece fundamental en estos tiempos en el que impera revisionismo histórico que niega los principios básicos de la búsqueda por la verdad histórica, y esto promueve una, digamos, verdad alternativa sin un sustento objetivo de los hechos, y se centra más en hacer etnología que historiografía. Entonces, mi pregunta destinada a qué metodología empleo para descubrir estos grandes hallazgos de la historia, y lo que le ha ayudado a distinguir entre los escritos, sea historiografía científica y objetiva, que inspiraron a la gobernación española en prevaleció la evangelización sobre la idea de la explotación, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa un poco en Latinoamérica y en otros lados, en que muchas veces se centra mucho en esta fase de Nietzsche, ¿no? De no hay hechos, sino interpretaciones. Sí. Y entonces se llega a dejar el acto científico de la historia y se tergiversan los hechos, se contaminan por elementos históricos ajenos
a la objetividad misma de la ciencia historiográfica, las notificaciones de una época determinada, muy que pasa en el derecho. Por ejemplo, el positivismo jurídico se asocia con el holocausto de Marco o la conquista con los elementos que usted señala de leyenda negra de la Corte Española, Felipe II, el mapa de la población nativa y a la Inquisición. Muchísimas gracias por su respuesta y igualmente felicidades por su excelente y brillante exposición. Mire, don Antonio, lamentablemente su intervención me ha puesto muy nervioso porque no podía seguirla porque sus palabras se entrecortaban. Lo he pasado fatal, realmente, porque se entrecortaban. Me parece que usted lo que me estaba preguntando era la historiografía básica sobre el asunto o la metodología de investigación historiográfica sobre el asunto. ¿La metodología le interesa más, quizá? Bueno, la metodología está clara. La metodología es, primero, la localización de la norma, historia de la propia norma, porque todas las normas que yo les he leído, sobre todo las de la primera parte, no las relativas a cuestiones económicas, sino más bien las de fondo, responden a situaciones concretas y a quejas concretas que llegan a la Corte. Entonces, estudiar la norma con la causa que produjo esa norma y la actividad de la institución que aconseja al rey en ese momento a producir esa determinada normativa. Normalmente Juntas y Consejo de Indias. Entonces, el examen de la documentación que se conserva en el Archivo General de Indias, más la norma impresa, para luego poner en contacto estos dos elementos de causa de la norma con la propia norma, con la aplicación de la misma norma, tanto por los tribunales americanos como por sus consecuencias en el proceder posterior del Consejo de Indias, en aquellas cuestiones relativas a ese caso concreto o a ese sector concreto de asuntos. Esa es la metodología que, a mi parecer, se debe seguir. Naturalmente, puesta en relación con la bibliografía que hay sobre esta materia, que es abundantísima. Si usted necesita bibliografía, yo quedo a su completa disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliciano, hay dos preguntas aquí que si quieres te las leo conjuntamente y haces un... Bueno, si son parecidas... Bueno, una es una pregunta y lo otro es un comentario, pero por si a lo mejor al comentario pues no te preguntan nada en concreto, pero yo te lo leo y puedes, si quieres, tomar nota. Digo ya para que podamos cerrar con esta última intervención. Nos dice José Luis Evaristo Villegas: tengo una pregunta. La reiterada emisión de normas protectoras puede traducirse también en reconocer que existía un sistemático desacato de las mismas por parte de quienes debían aplicarlas en los territorios americanos. Sí. ¿Se llegó a plantear una política de establecimiento de sanciones más severa para quien las incumpliera? Voy a contestar. ¿Cómo concibe el sentimiento? Esto es el mismo todavía. ¿Cómo concibe el sentimiento de respeto por la norma protectora de los indígenas en la época? Esto es algo que yo te iba a preguntar también. Es decir, había una garantía, funcionase mejor o peor, pero una cierta garantía para el caso de incumplimiento y una posibilidad de reacción, ¿no? Porque eso también es importante. Pues entonces vayamos por partes como el destripador. Vamos a ver, la primera parte. Efectivamente, la reiteración de normas puede ser interpretada como síntoma de inobservancia, sí. Pero esto hay que ponerlo en relación con lo que podemos llamar la producción normativa de la época, de los siglos XVI y XVII. En sectores del ordenamiento donde no se da la inobservancia, se produce también la reiteración. O sea que seguro que en muchos casos hubo inobservancia y de ahí la necesidad de reiterar la norma.
pero en muchos otros fue sin duda alguna una mala praxis en la técnica normativa del momento. ¿Había garantías en cuanto a la aplicación? Bueno, los tribunales estaban obligados, y no olvidemos el triple sistema de investigación, o mejor dicho, de control e inspección que tenía la corona sobre las autoridades indianas, bueno, indianas y peninsulares. Entonces, juicio de residencia, visita y pesquisa. Juicio de residencia. Todos los altos dignatarios y autoridades de la monarquía, al acabar, de los reinos de Castilla y León, no voy a entrar en otros territorios ahora, al acabar sus mandatos eran sometidos al juicio de residencia, en el cual se examinaba el proceder del administrador en su cargo, y donde podía comparecer cualquier persona con los cargos en contra del residenciado. Esto era una gran garantía. A posteriori, sí, pero interesantísima también es la visita, en que la Corte, el Consejo de India, Su Majestad, nombraba un visitador que visitaba una institución e investigaba si había abusos en el ejercicio de la autoridad de las mismas, y muchas veces lo que se visitaba era un inmenso territorio. Les recuerdo a los mexicanos la visita de Gálvez a todo el virreinato, con un resultado, en algunos aspectos, pues sería cuestión de dedicarnos otra vez un seminario a la visita de Gálvez, y a las reformas de Carlos III. Entonces, este era, digamos, la garantía, el sistema de control, inspección y supervisión que la corona tenía a través de estos mecanismos. He mencionado el juicio de residencias, he mencionado la visita y la pesquisa. La pesquisa es distinta. Mientras que en el juicio de residencia se investiga lo que un señor ha hecho, y en la visita se investiga lo que está haciendo, en la pesquisa ya se va a un comportamiento que se presume delictivo y que se quiere saber cómo se ha realizado el hecho denunciado, si ha existido y si tiene luego se puede contemplar desde el punto de vista penal. ¿Qué más había? Hay comentarios. Luis Octavio Vado Grajales dice: es interesante observar que en México durante el siglo XIX, respecto de las repúblicas indígenas, fue una lucha constante entre dos posturas. Una que pretendía imponer el derecho liberal, sí, que desprecia o desaparecía, parece que dice desparecía, yo creo que quiere decir desprecia la propiedad comunal y la sustituía por la privada, y otra que propugnaba por el mantenimiento de las normas de la colonia que protegían el modo de vida y de producción de las mismas. ¿No te pregunta nada? No me pregunta nada, pero yo le voy a hacer un comentario también. Yo me he pasado muchas mañanas de mi vida en la cárcel de Lecumberri. ¿Hay aquí algún de la Ciudad de México? Pero entonces sabe usted perfectamente lo que es Lecumberri. Entonces, Lecumberri es una cárcel impresionante desde el punto de vista arquitectónico, donde hoy está el Archivo General de la Nación. Y era una cárcel panóptica, y entonces las naves son los distintos ramos del archivo. Es interesantísimo, ¿no? Y yo allí estaba investigando las fiestas reales, que no tiene nada que ver con lo que yo le voy a contar, las fiestas reales en honor de Carlos IV, y en la Ciudad de México. Y había grupos indígenas que iban a sacar material para pleitear sobre ejidos. Eso me impresionó siempre muchísimo. Yo estaba muy lejos, porque claro, los arcos triunfales que se levantaron en la Ciudad de México a la llegada del nuevo rey.
¿Alguna cosa más? Sí, bueno, aquí tenemos a José Ramón Silverio García, que dice: un abogado argentino, José Ignacio García Hamilton, tiene una obra interesante, El autoritarismo hispanoamericano y la improductividad. Describe una apariencia de aplicación de leyes en las colonias y cómo los indígenas imitan esa actitud que se vuelve parte de su cultura. Según el autor, lo cierto es que es bastante ilustrativa. Bueno. Recomienda esta obra. Y luego, pues nada, Luis Octavio Vado, al hilo de lo que decía de Lecumberri. En Lecumberri está el Archivo General de la Nación Mexicana. Lecumberri, antes llamado el Palacio Negro, dicen por aquí. Ah, pues sí, sigue siendo. Los hispanos tenemos la enorme suerte de tener el mejor fondo documental del mundo, sin duda alguna, porque la monarquía era enormemente papelista, hasta límites increíbles. Todo se copiaba varias veces y entonces tenemos unos archivos riquísimos, tanto a un lado como al otro lado del Atlántico. El archivo de Indias en Sevilla, que antes no estaba en Sevilla, estaba todo en Simancas. Lo que pasa que en un momento determinado se constituyen todos los papeles de Indias, se mandan a Sevilla, y luego los grandes archivos americanos, sobre todo los de los antiguos virreinatos, el mejor, sin duda alguna, la mejor documentación es la mexicana. Lima, pues claro, es que ¿hay algún peruano? En el curso sí, pero quizás aquí en la sala no. En el curso sí tenemos peruanos. La invasión chilena y la llegada de los chilenos a Lima, pues hace que el general José Toribio Medina, que sabía mucho de papeles, cargara las carretas de bueyes. Pero bueno, el archivo que llaman ahora de Centroamérica, que es el de la antigua Capitanía General de Guatemala, el archivo de Bogotá, el archivo de la Inquisición de Cartagena, los archivos locales, pues nos permiten poder reconstruir toda esa historia que es nuestra historia común. Muy bien, pues muchísimas gracias Pues estaba encantado y me pongo a su disposición, como les he dicho antes. Pues muchas gracias. Si alguien tiene cualquier inquietud, puede por supuesto acudir al profesor. Excelente conferencia, te felicitan por aquí también, yo mando un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Bueno, pues muchas gracias.